muchachos. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Esther. Hoy vamos a terminar el capítulo 9. La semana pasada nos habíamos quedado hasta el versículo 16 del capítulo 9 del libro de Esther. Entonces hoy vamos a terminar, ¿ya? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos, mi Dios, delante de ti, a darte gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar hoy aquí. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo en este día, Señor, sea hablándonos de Jesucristo, para que en este día, Señor, tu palabra quede grabada en nuestros corazones como una verdad eterna. Te lo pedimos, amado Padre, y oramos, Señor, para que hoy la palabra que vamos a recibir, la recibamos con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor, con un corazón de que realmente lo necesitamos. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, quisiera que por favor abran hoy la palabra de Dios ahí en el libro de Esther, capítulo 9. Como les dije hace un momento, vamos a terminar el capítulo 9 en esta serie de mensajes que hemos estado haciendo acerca del libro de Esther, que realmente nos ha ayudado bastantísimo. Hemos aprendido verdades, principios. El Señor nos ha exhortado de muchas maneras a lo largo de estos 9 capítulos, y hoy también vamos a hablar algo de algo que es muy importante, hermano, acerca de lo que es la obediencia, y justamente en la segunda parte de este capítulo 9 del libro de Esther vamos a tratar este tema. Lo vamos a hacer casi al final. Sin embargo, hermanos, les invito a que por favor leamos del versículo 17 al 23 en el capítulo 9 del libro de Esther. Dice así, palabra de Dios: esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo mes, y lo hicieron día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones a cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Interesante, amados hermanos, esta porción del libro de Esther, y realmente es impresionante, porque mientras más leemos todos estos 10 capítulos del libro de Esther, realmente más nos impacta cómo la providencia de Dios es demostrada para su pueblo, para sus hijos, para los que son sus hijos, ¿no? Cómo el Señor muestra la soberanía en todos los aspectos, situaciones, circunstancias, eventos que pasan a lo largo de estos 9 capítulos. Y hoy en este capítulo vemos que ya, como dice la palabra de Dios, acabamos de leer ahí hace un momento, parecía que todo estaba acabado, parecía que no había remedio, ya parecía que todo estaba perdido para los judíos. Sin embargo, hoy vemos que ellos están hoy festejando. Es más, hay un decreto. Entonces, todos estos aspectos vamos a tratar hoy día, porque, amados hermanos, cuando nosotros observamos con cuidado el libro de Esther, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de que justamente este realmente es un ejemplo muy claro de
habíamos hablado la semana pasada de lo que es el antisemitismo. El antisemitismo, sabemos, es un movimiento cuyo camino siempre es la destrucción. No para el pueblo judío, sino para aquellos que quieren destruir al pueblo de Israel. Y esto lo hemos visto desde que el pueblo de Israel es pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Sí? Es decir, que yo creo que en todo este aspecto, las personas, los países, gobiernos que quieren destruir al pueblo de Israel tienen que pensarlo muy bien, porque en realidad se están metiendo con Dios y la soberanía de Dios, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel hemos tenido muchos como Amán, como este hombre que quiso destruir, aniquilar al pueblo de Israel, ¿no? Instrumentos de Satanás, lo entendemos, contra el pueblo de Dios. Y a lo largo de la palabra de Dios tenemos muchos casos de estos nombres. El más conocido, creo yo, para la mayoría de todos nosotros es el faraón. Ustedes recuerdan ahí, el pueblo de Israel había pasado más de 400 años como esclavos en Egipto. Y claro, faraón, después de que ellos salen de Egipto, el faraón quiso destruir al pueblo de Israel mientras ellos ya iban saliendo para el desierto, ¿no? Otro ejemplo no solamente es faraón, sino también tal vez algunos de ustedes hayan oído de Antíoco Epífanes. Este hombre fue un hombre realmente perverso que existió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuenta la historia, y el libro de los Macabeos también, que no tenemos en el canon de las Sagradas Escrituras, que este hombre realmente hizo cosas terribles, este Antíoco Epífanes. Dice que él mataba puercos y con la sangre de los puercos él les rociaba al templo, a los sacerdotes. Dice que él partía pedazos de los puercos y les daba de comer a los puercos. Incluso él dice la historia que él llegó a sacrificar cerdos, puercos en el lugar santísimo del templo. Mató a muchísimos judíos en ese tiempo intertestamentario que se llama. Otro ejemplo de un hombre así es Hitler. Podemos entenderlo, no estamos muy lejos de esta parte de la historia. Hitler, estamos hablando de los años 40, ¿verdad? Otro hombre que también quiso hacer muchísimo daño más recientemente fue Saddam Hussein, y muchos otros que procuraron maldecir, acabar y aniquilar al pueblo de Israel. Y aquí en el libro de Esther tenemos a este hombre llamado Amán, quien es uno más de esa lista, queriendo aniquilar al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decirles con todo esto, amados hermanos? Que un aspecto relevante en esto es que si miramos con atención a todos estos hombres malvados que a lo largo de la historia han querido destruir a Israel, es que después de su propia derrota, ¿sí?, y su propia destrucción por parte de Dios, hay una nueva celebración judía, hay una nueva festividad judía. Por ejemplo, con Faraón, después que ellos salen y todo Egipto es destruido, recordarán ustedes, se establece la Pascua, la fiesta de la Pascua. Cuando, por ejemplo, señalamos a Antíoco Epífanes, después de que él fue destruido, tenemos la fiesta del Hanukkah, que se celebra en diciembre, ¿sí? Ahí en 1948, cuando Hitler fue destruido por todas las naciones, ¿verdad? Celebramos en 1948, los israelitas celebran la fundación de la nación judía y lo celebran hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos acá en el libro de Esther que este Amán, descendiente de los amalecitas, quiso destruir a todo el pueblo judío, vemos que hoy hay una celebración. Fue destruido, no pudo él matar, asesinar a todo el pueblo judío en las 127 provincias del imperio medo-persa, no pudo. Y vemos una nueva celebración, la fiesta del Purim, que hasta el día de hoy se celebra. Vemos que se celebra ahí en el mes de Adar. Dice que en nuestros meses vendría a ser entre febrero y marzo, para que más o menos tengamos un poquito de un contexto de todas estas cosas que realmente son
Si las vemos así, realmente son impresionantes, ¿no? Entonces, cuando cualquier movimiento antisemita se levanta contra él y son derrotados, siempre hay una celebración nueva que el pueblo judío hace. Así ha sido, así es, y créame, así será. Ahí en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, el Señor hace una promesa impresionante, única al pueblo de Israel. Y Él dice, mira, le dice a Abraham, estableciendo su pacto con Abraham y con el pueblo de Israel, y le dice, mira, yo te voy a bendecir. Y en ti serán benditas todas las naciones. Y el pueblo que te maldijere, yo, Dios, les voy a maldecir. Y el pueblo que te bendijere, yo, Dios, los voy a bendecir. Desde un punto de vista, hermano, podemos ver que Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, puede ser el único texto bíblico que dirige la geopolítica de este mundo. No solamente de Israel, sino de todo este mundo. Porque todo aquel país o organización u hombre, por más poder nuclear que tengan, por más poder armamentístico que ellos tengan, si quieren meterse con Israel, primero deberían de leer lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque meterse con Israel para destruirle literalmente significa meterse con Dios. Y no solamente tenemos un recurso y una prueba bíblica, sino que también tenemos la historia secular, que ningún país, ninguna nación, ningún hombre ha podido hasta el día de hoy destruir al pueblo de Israel. Y no hay hombre, no hay país, no hay organización que podrá destruir al pueblo de Israel. No lo habrá nunca. Porque Dios, Jehová de los ejércitos, está con ellos, con sus hijos, porque le pertenecen, son de Él. Y Él preserva a los que son suyos, a los que le pertenecen. Obviamente el antisemitismo es el odio de un grupo de personas contra los judíos. Y en este libro de Esther, el antisemitismo lo vemos básicamente dado entre dos personas, si lo vemos desde este contexto. Entre Mardoqueo y Amán. Mardoqueo entendemos que es benjanita, ¿verdad? Descendiente de Cis, del linaje del rey Saúl, allá en 1 de Samuel capítulo 15. Lo leímos hace como 4 semanas, lo estudiamos, recordará usted. Si usted se da cuenta, este conflicto básicamente entre estos dos hombres, acá en esta narración del libro de Esther, es no solamente entre estos dos hombres, sino que las implicaciones son más, son históricas, son espirituales. Este es un conflicto de carácter más o meramente que entre dos hombres, va mucho más que eso. Tiene connotaciones históricas, tiene connotaciones espirituales. Recordemos que los amalecitas, según 1 de Samuel capítulo 15, que ya lo leímos hace tiempo atrás, eran descendientes de Amalec. Y Amalec fue nieto de Saúl. ¿Recordarán ustedes? Enemigo de Israel. Es decir, esta sed de odio, esta sed de venganza ha perdurado precisamente hasta los días de Esther. Esto es interesante, hermano. Ha permanecido todos estos años. Por ejemplo, si leemos ahí en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 17 al 19, dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides. ¿Sí? ¿Entienden? La imagen es esta, es muy simple. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto, están por el desierto y había muchas tribus, reinos por todo lado, y dice que este Amalec precisamente destruyó, mató, aniquiló a hombres, mujeres
y personas débiles que iban detrás al último de todos los israelitas. Y no solamente eso, sino que dice que este Amalec no tuvo temor de Dios. Por esta razón, Dios establece ese juicio contra Amalec, los amalecitas y toda su descendencia. Toda su descendencia. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que esta sed de odio, de venganza, ha perdurado hasta acá, hasta el libro de Esther. Dios nunca olvida sus promesas. Nunca lo hace. Él no olvida el dolor de sus hijos. Lo vemos ahí en el versículo 18 que acabamos de leer de Deuteronomio. Dice clarito, de cómo le salió este Amalec al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles. Cuando dice la palabra de Dios débiles, ahí se refiere a hombres, mujeres, niños, personas ancianas y enfermos. Es decir, fue un acto realmente vil por parte de Amalec y estos amalecitas. Dios nunca olvida la maldad que les hacen a sus hijos. Ahora vemos en 1 de Samuel, recordará, capítulo 15, Saúl tiene la oportunidad de deshacerse con estos amalecitas porque Dios le da una orden. Pero Saúl no cumplió esa orden. Recordemos eso. Saúl tuvo la oportunidad de hacerlo, de acabar con todos estos amalecitas, pero fue desobediente a Dios y mintió a Dios. Él no mató a todos los amalecitas, recordará usted, si usted lee, por favor, le recomiendo que lo haga. Él no mató a todos los amalecitas y él también se guardó por ahí algunas cositas materiales, ¿no? En su razonamiento, en su pensamiento, él dijo no, ¿verdad? Pero no lo hizo. Mire, ¿qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que Dios considera la obediencia incompleta como una total desobediencia. La pregunta aquí es, ¿cómo está su obediencia? Porque usted puede decir, bueno, yo no tomo, yo no fumo, ¿verdad? No hago nada de malo, pero de repente usted está aceptando muchas cosas del mundo, ¿verdad? La música, los pensamientos del mundo, las fiestas del mundo, etc. Usted puede decir, bueno, yo sí soy fiel, vengo los domingos a la iglesia, me gustan las prédicas, oigo prédicas de este pastor, pero leo la Biblia, pero con el diezmo y las ofrendas como que no estoy tanto de acuerdo. Usted puede decir cantidad de esas cosas. Mire, tengo un buen trabajo, me ha ido bien en la vida, pero eso de ir todos los domingos a la iglesia creo que como que no está bien. ¿Se da cuenta? Obediencia incompleta. Dios nos manda a que nos congreguemos todos los domingos, el primer día de la semana. Obediencia incompleta. Amados hermanos, acompáñenme a Mateo capítulo 7 y versículo 24. Dice así, Mateo capítulo 7 y versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia a Dios, amados hermanos, debería de ser el resultado lógico a su amor y hacia todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, una vida de obediencia a Dios es una vida fundamentada con un fundamento sólido que capacita al creyente para enfrentar las tormentas de la vida sin que su vida se derrumbe totalmente. Si usted lee todo el capítulo 7 del versículo 24 al 27, usted va a entender eso. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 11, del versículo 26 al 28, podemos leerlo. Dice así, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y si oyeres los mandamientos de Jehová,
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Y podemos seguir leyendo hasta el final. ¿Sí entendemos lo que está diciendo acá el Señor, amados hermanos? Esto es interesante. Usted se ha puesto a pensar, cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, usted se ha puesto a pensar por qué Dios, desde el principio hasta el final, Él nos pide obediencia. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué el Señor pide obediencia a sus hijos? 1. Y 2, ¿por qué por qué el hombre tiene que obedecer a Dios? ¿Por qué es bueno para el hombre obedecer a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios pide obediencia? ¿Y por qué el hombre tiene que obedecer? Pero aquí lo que estamos viendo, amados hermanos, en Deuteronomio, si usted se da cuenta, Dios permite elegir. Es decir, Dios, lo primero que debemos de hacer en este caso, entendiendo esto, hermano, es que debemos entender que Dios no nos obliga a obedecer. No nos obliga. Dios no nos impone a que nosotros como hijos obedezcamos. Es decir, en ese sentido, tenemos libertad para obedecer o no a Dios. Pero Dios desea que obedezcamos, pues Él anhela en su corazón bendecirnos. La pregunta es, ¿cuál es tu elección? ¿Decides tú obedecer a Dios o no lo haces? Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, usted puede leer y dice, hijitos míos, dice, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Se da cuenta? No es lo que usted dice, es lo que usted hace. No hay nada de malo en decir yo amo a Dios, yo creo en Dios. El problema está en qué es lo que usted está haciendo, sus actos, sus hechos. Es lo que usted hace. Amados hermanos, el amor a Dios se manifiesta en nuestra obediencia a su palabra. Por eso ahí en Juan capítulo 14 y versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis palabras. Es decir, una manera de cómo yo sé que amo a Dios es cuando yo obedezco a su palabra. Si ve, el amor y la obediencia van juntas, nunca se separan. Yo obedezco porque amo a Dios. Si yo amo a Dios, obedezco su palabra. De hecho, esa es la conducta básica en todo el Antiguo Testamento. O sea, no había otra opción, no hay otra opción. Hoy usted y yo tenemos muchísimas opciones. Tenemos tantas opciones que hoy decidimos, bueno, ¿qué les parece? ¿Vemos una película o nos vamos a la iglesia el domingo? ¿Qué les parece? Decidimos, tenemos tantas opciones ahora que las cosas de Dios las ponemos en el mismo nivel que el mundo ofrece. Tenemos muchas opciones para ropa, comprar cosas, de todo tenemos opciones. ¿Qué carro me compro? ¿Qué color me compro? ¿Qué televisión me compro? ¿De qué porte me compro? Tenemos muchísimas opciones. Y este asunto de amar a Dios se ha vuelto una opción más ahí en la lista de sus opciones. Pero si usted ve el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento usted ve a los grandes hombres de Dios, no había opción. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, vida y alma. No hay opción. Ese es el modelo básico para obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Si amas a Dios, guardas mis mandamientos. El amor y la obediencia siempre van juntos, hermanos, nunca separados.
Pero obviamente si usted dice, bueno, yo amo a Dios, pero no estoy de acuerdo en esto y en este otro, y usted puede dar cualquier cantidad de argumentos, de excusas, lo que sea. Entonces tenemos una obediencia incompleta como la de Saúl. La obediencia incompleta de Saúl permitió la vida de estos descendientes de Agag, todos los amalecitas. Y obviamente vemos que de esos fue descendiente Amán, Agageo, como dice ahí en el capítulo 3, el capítulo 2 que leímos y estudiamos hace algunas semanas. Amados hermanos, esto no solamente es un conflicto entre Mardoqueo y Amán. Este no solamente es un conflicto entre Esaú y Jacob, no, hermano. Esto trasciende todo lo meramente visual o histórico, porque estamos hablando de un conflicto eterno entre el bien y el mal. Y en ese sentido debemos de preguntarnos cómo está nuestra obediencia con Dios. Y mire lo que le pasó a Saúl en 1 Samuel capítulo 15. Mintió a Dios, desobedeció a Dios, se quedó sin reinado y al final murió. Dios le puso a otro hombre en su lugar. Y es interesante, amados hermanos, porque acá en el versículo 20 dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. ¿Qué es lo que escribe él? Como dice ahí, como versículo 22, como los días de los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como en el mes de esa tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Y que hiciesen banquete y que hagan comida y que den regalos, se den regalos entre ellos y regalos a los pobres, dice ahí. Es decir, lo que vemos aquí es cómo se instituye la fiesta del Purim. Ya con Amán todos sus hijos derrotados y muertos. ¿Nota usted? Este es un día de retribución. Este es el mes donde todo cambió. En vez de ser destruidos, Dios preservó sus vidas a todo el pueblo y con toda su identidad. Esto es interesante, hermano. Donde la tristeza se cambió en alegría y el luto se cambió en día bueno, dice el versículo 22. Si nos damos cuenta, era el pueblo elegido para ser destruido por un hombre perverso y malvado. Sin embargo, Dios había elegido a su pueblo para preservarlo y salvarlo. Dios cumple su promesa, Dios salva a sus hijos, a los que le pertenecemos a Él. Era el pueblo judío para ser exterminado, pero nadie pudo con ellos, nadie. Dice que el temor de Dios cayó sobre ellos. Si notamos tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta del Purim que vemos acá en el libro de Esther, tienen muchos paralelismos. ¿Por qué? Porque ambos festejan que la tristeza se cambió en alegría, la esclavitud en libertad, la amargura en gozo, la muerte en vida, la perdición en salvación. Esto es interesante que nosotros podemos anotar. ¿Qué razón para festejar tienen ellos? Recordemos que la palabra pur, echar suertes, no es una palabra hebrea, es una palabra pagana, que significa echar suertes, es decir, determinar el día justamente para matar, destruir al enemigo. Pero ese día se convirtió en bendición, porque Dios derrotó a los malvados. Por eso es que ellos celebran esa fiesta del Purim. Ahí en el capítulo 3, versículo 7, dice Amán que él echó suertes, dice, recordará usted. Establecer un día para justamente que el pueblo judío sea destruido, cosa que jamás ocurrió con ese pueblo. Y gloria a Dios por eso. Y de hecho hasta el día de hoy ellos celebran esta fiesta del Purim y lo hacen justamente antes de la Pascua.
Leamos, amados hermanos, los versículos del 26 al 32. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designo, del 26, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por los que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su acontecimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos y a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Gloria a Dios por eso, hermanos. Notemos las implicaciones de estos versículos que acabamos de leer. Es interesante. Si usted se da cuenta, es una orden, y esa orden de celebrar esta fiesta está gramaticalmente en modo imperativo. O sea que no es si tú quieres, no, es una orden, hay que hacerlo. Y eso es precisamente lo que se redacta aquí, que cada familia, en cada generación, festejen, celebren ese día de victoria. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica? Ahí lo dice el versículo 28, y que en estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones y familias, en todas las provincias. ¿Qué implica esto? Si lo vemos desde un punto de vista de toda esta narrativa que hemos estado viendo en estos capítulos, debemos de entender que la generación de Esther, para llegar a este punto donde estamos aquí en este libro y en esta narración, hizo algo realmente único. Que a pesar de todas las adversidades que ellos pasaron, a pesar de que todo ya parecía que estaba terminado, que no había solución, a pesar de que ya las cosas parecían que no había vuelta atrás, ¿verdad? A pesar de todo ello, ¿qué vemos? Que ellos creyeron a Dios, confiaron en Dios y fueron obedientes a Dios. Y Dios cumplió su promesa y preservó sus vidas. ¿Entendemos eso? Es decir, Dios les otorgó salvación. En su providencia, Dios los liberó de la muerte por medio de ese edicto de vida hecho por Mardoqueo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Esa generación, la generación de Esther que vio y que vivió todos estos acontecimientos tan terribles, creyó en Dios, en ese decreto de vida, fueron leales a ese decreto de vida y vieron cómo Dios cumplió sus promesas liberándoles de ese decreto de muerte. ¿Y usted? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos hoy. ¿Usted cree en Dios? ¿Confía en Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Usted padre, usted madre, usted joven que esté escuchando ahí? ¿Cree en Dios? ¿Confía en Dios? ¿Obedece a Dios?
Porque hasta donde nosotros podemos ver, esto es interesante, hermano, porque realmente ellos pasaron un problema muy, muy difícil, una situación tremendamente difícil. ¿Sabe? Estar con un decreto legal. Es decir, que cada persona que quería podía matar a un judío llegado la fecha indicada para que se cumpliese el edicto de Amán. ¿Sabe lo que es eso? Vivir básicamente con una sentencia de muerte, tú y toda tu familia. Sin embargo, vemos que el pueblo judío creyó en Dios, obedeció a Dios, fue fiel a Dios, a pesar de esa circunstancia. La palabra de Dios no registra que cuando se dio el edicto de Amán, todos los judíos salieron corriendo, huyendo a salvar sus vidas. No dice eso. ¿Qué diferencia a veces con nosotros? Que cuando hay un problema pequeño en el hogar, cada uno toma su lado. Me voy donde mi mamá, me voy donde mi papá. Esto es mío, esto es tuyo. ¿Así se arreglan los problemas en una familia cristiana? Yo creo que no. Aquí vemos algo muy ejemplar. Esta generación de Esther, obviamente tenían hijos, es obvio. Y estos hijos seguramente vieron la conducta, el comportamiento de sus padres frente a esa adversidad. Y déjeme decirle que lo hicieron muy bien. Sus hijos, ¿qué ven en ustedes? Padres de familia. ¿Qué ven sus hijos en ustedes cuando hay una adversidad, cuando hay un problema, una enfermedad, falta de trabajo, aflicción, problemas? ¿Qué ven sus hijos en ustedes? ¿Sabe? La palabra de Dios nos da una respuesta contundente a eso, de cómo como padres debemos demostrar a Dios a nuestros hijos. Ahí, si usted me acompaña al Salmo 128, del versículo 1 al 4, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Sí, a veces es difícil, a veces tenemos problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, que ni siquiera se comparan a lo que las familias en la generación de Esther vivieron, no se comparan. Usted no está con pena de muerte sobre usted o sobre alguien de su familia, usted no está así. Pero mire la manera en cómo debemos demostrar a Dios, es precisamente así. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Es decir, la preeminencia aquí es obedecer. Temer no es temor de miedo, es de obediencia, sometimiento. Me sujeto a Dios, me pongo debajo de Dios. Es obedecer a Dios. Esa es la manera como nosotros debemos demostrar a nuestros hijos que hay un Dios, que existe a Dios. Esa es la manera como debemos demostrar a Dios en nuestra familia cuando estamos pasando un problema, por medio de la obediencia a su palabra. Y dice que anda en los caminos de Dios. Y dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Está hablando de un aspecto moral, está hablando de un aspecto de honradez, de justicia, de verdad. Te irá bien. Está hablando de que no seamos vagos, de que no seamos negligentes, sino que hagamos las cosas que nos corresponde hacer en honestidad y en verdad. Eso es lo que está diciendo ahí. Y mire, a partir del versículo 3 tenemos la consecuencia de obedecer a Dios y de vivir en verdad a pesar de las circunstancias. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Punto aparte. Abramos un paréntesis, hermano. Aquí la directiva que Dios está dando en este salmo es para los hombres, para los esposos. La responsabilidad, amado hermano, si usted es casado, si usted es padre de familia, es la responsabilidad de vivir una vida en obediencia a Dios y una vida moralmente justa y verdadera, haciendo lo que le corresponde hacer. Luego de ello, dice, usted tendrá una mujer que lleva mucho fruto y tendrá hijos que en vez de darles dolores de cabeza, le van a dar a usted paz.
Pero el punto aquí es cómo yo presento a Dios en una aflicción, en un problema. Es justamente obedeciendo, siendo fiel a Dios, creyendo en su palabra. Mateo capítulo 6 y versículo 33 es otra manera de cómo podemos mostrar a Dios, a nuestros hijos, a pesar de los problemas. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Esa es otra manera. Mire, cuando hay problemas o cuando no haya problemas, la mejor manera de mostrar a Dios, a nuestros hijos, es primeramente buscando el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que hizo Esther, Mardoqueo y todo el pueblo judío en esa circunstancia que ellos estaban pasando. ¿Usted busca a Dios primeramente cuando hay problemas? A veces cuando hay problemas en los hogares, lo primero que hacen es: bueno, yo me separo. Tú allá, yo acá. Esto es mío, esto es tuyo. Nos dividimos los gastos. Eso no es solución. Eso es lo que el mundo ha establecido como solución, pero la palabra de Dios no me dice eso. Dice que en un problema, en una situación, debemos de buscar a Dios primeramente. Y si usted sigue leyendo el contexto de capítulo 6, que le ruego que lea, está hablando de ¿qué? De comida, vestido y bebida. Buscamos a Dios por sobre todas las cosas y luego Dios nos provee de esas tres cosas: alimentación, vestido y bebida. Ese es el contexto de ese capítulo 6, versículo 33. Hay un principio. Buscar a Dios primeramente, primerito a Dios. ¿Eso ven nuestros hijos cuando hay un problema? O a veces se quedan callados, no dicen nada, creyendo que esa es la solución perfecta. No es así. Y eso es precisamente lo que hizo Mardoqueo, Esther y todo el pueblo judío. Buscaron a Dios, ¿recuerda usted? Ellos oraron, Esther pidió ayuno, pidió oración. Eso es buscar a Dios. ¿Qué vemos también acá? Como punto B, esta generación, la generación de Esther, a su vez, tenía el deber de ordenar, de enseñar este mandamiento. Es decir, de pasar esta información a la siguiente generación y así sucesivamente, y lo han hecho también que hasta el día de hoy celebran esa fiesta del Purim. Este mandamiento tiene dos aspectos muy significativos, hermano. El de pasar esa información. Tiene obviamente dos aspectos muy significativos. Uno legal, es decir, hay un decreto escrito, legal, decreto escrito. Versículo 20. Mardoqueo escribió ese decreto que así se haga en todas las familias de las 127 provincias del Imperio Persa. Pero también hay un aspecto moral. ¿Por qué? Porque es para Dios en cuanto a la obediencia y al amor que yo digo tener hacia Dios. Es decir, hay un aspecto legal y hay un aspecto moral. Y obviamente para el beneficio de toda la familia. Ellos tienen que enseñar de cómo este decreto da vida, de cómo este decreto fue respaldado por Dios, por Jehová de los ejércitos, y de cómo Él los libró de la muerte, de cómo es Dios soberano y de cómo Dios cumple sus promesas. ¿Qué enseña usted a sus hijos? ¿Qué enseña usted como padre? Bueno, usted puede decir, bueno, no, es que yo soy soltera, soy divorciada. Y eso no importa. Usted como madre, entonces, ¿qué está enseñando a sus hijos? ¿Está consciente de esto? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La forma en cómo nosotros debemos de pasar esa información, ese decreto de vida, es leyéndoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y que ellos a su vez, cuando usted y yo no estemos como padres, ellos a su vez enseñen a sus hijos, de sus hijos, y así hasta que el Señor Jesucristo venga en su gloria.
Eso entendió Esther, Mardoqueo y todo el pueblo judío. Ellos se propusieron en su corazón obedecer a Dios, creer a Dios y serle fiel a Dios en cuanto a este mandamiento de enseñar, de indicarles, de pasar esta información, que hay un decreto de vida, que hay un Dios que nos salva. Ellos hicieron eso. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede decir, bueno, con mi esposo ya no tengo nada que hacer, ya no aguanto, no sé, ya he hecho todo. Usted puede decir, bueno, ya con mi esposa lo he intentado todo, ya no cambia, etcétera, etcétera. Mis hijos ya no, ya me di por vencido. Usted puede decir todas esas cosas. Pero la palabra de Dios me dice que es poder, penetra hasta el alma y las coyunturas. Usted no debe de ver con su vista, usted debe de ver cómo Dios mira las cosas. Y si Dios dice que tiene poder para penetrar al corazón de esa persona más amargada, más mala, más insatisfecha de su vida, de lo que es en sí misma, Dios puede cambiar a ese esposo necio, a esa mujer insensata. Dios puede cambiar a ese hijo que te está dando dolor, que te está trayendo aflicción. Dios puede hacerlo. Lo único que tú tienes que hacer es pasar este decreto de vida a Él, a su corazón. Salmo 107, versículo 20 dice que envié mi palabra y les dio vida y los salvó de su ruina. Si ve, la palabra de Dios trae vida y salva de la ruina. Amados hermanos, dicho todo esto, ya para terminar, ¿sabe que todos nosotros somos elegidos para ser destruidos y aniquilados por causa del pecado? ¿Sabe eso usted? ¿Se ha dado cuenta? ¿Entiende eso? Pero también debemos entender de que nosotros somos elegidos para ser salvos y libres del pecado, para cambiar esa tristeza en gozo, la aflicción en alegría, la dificultad en solución, la muerte en vida. Somos elegidos por Dios para vivir. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Ese es el anhelo de Dios. Sí, es cierto, ya sé, usted me va a decir, sí, pero la paga del pecado es muerte, es verdad. Es ese decreto celestial, es ese decreto divino dado por Dios, que todo aquel que pecare, ese ciertamente morirá. Es cierto, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida en Jesucristo. Hay salvación en Jesucristo. Hay redención en Jesucristo. Hay sanidad, hay edificación, hay restauración en Jesucristo. También, amados hermanos, es cierto que Satanás es el enemigo más feroz que tenemos, que trabaja incansablemente todos los días para destruirnos, matarnos y aniquilarnos. Parafraseando, Amán trabaja incansablemente para que el fin sea la horca de nuestro pecado. Pero también, amados hermanos, debemos saber de que es verdad que Cristo, Jesús, nuestro amado Jesús, murió en la cruz y por su vida, por su sangre, por su cuerpo, usted y yo somos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos vida. ¿Nota usted aquí, amado hermano? ¿Nota usted aquí una cosa, algo interesante? Que hay una fiesta de 3 días aquí, empezando el 13, el 14 y el 15 del mes de Adar. Hay una fiesta de 3 días impresionante, se merecen los judíos. Dios preservó sus vidas.
Pero asimismo, amados hermanos, Dios nos invita a tener y ser parte de una fiesta que no solo va a durar 3 días, amados hermanos. En el Señor, esa fiesta, ese regocijo, esa alegría va a durar toda una eternidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted confiesa, si usted acepta, si usted permite que el sacrificio de Jesucristo fue hecho a su favor, si usted acepta, si usted permite que la gloria de Cristo, si usted permite aceptar en su vida esa gracia restauradora, esa gracia que redime, que salva, hoy día, ahora, entonces hoy usted puede tener paz, gozo, perdón, esperanza, vida y sobre todo la seguridad de la salvación y libre de la culpa del pecado. Romanos capítulo 10, del versículo 9 en adelante dice: mas si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Jesús, amados hermanos, es nuestro edicto de vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tarde, por tu palabra. Señor, venimos delante de ti, Señor, a agradecerte, Señor, y decirte, Señor, que nos perdones, porque ciertamente muchas veces te obedecemos parcialmente. Te obedecemos a medias, Señor, perdónanos. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes a obedecerte en lo que tú quieres que te obedezcamos, amado Padre. Te pedimos esto, Señor, y oramos, amado Padre, para que tú nos des la oportunidad de poder pasar esta información, este edicto de vida, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros familiares, amigos, donde quiera que vayamos, de extender el reino de los cielos y que haya salvación y que haya fiesta en el reino de los cielos cuando un Salvador se arrepiente. Creemos en esa palabra, confiamos. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a amarte, a ser fieles a tu palabra, a creer en tus promesas. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.